Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, gracias Mariela por esta presentación y también, bueno, quiero agradecer a OAICE y al CEA también por sumarse con nosotros en esta iniciativa. Realmente esta alianza se marca en la estrategia institucional establecida en el plan estratégico de nuestra institución, de la Universidad de Costa Rica, que busca precisamente impulsar una cultura de internacionalización en el quehacer sustantivo de la universidad, en sus áreas de docencia, investigación y acción social, que permita el intercambio de saberes, construcción y actualización de conocimiento. Acorde a ello, este webinar en el espacio Conectando con el CEA se denomina la internacionalización en la UCR, dónde estamos y hacia dónde nos movemos, y en el marco de la Semana de la Diáspora de la Universidad de Costa Rica, que precisamente busca el objetivo de compartir experiencias que se están haciendo a nivel institucional que nos permitan mostrar prácticas de internacionalización como una manera de difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria. Más adelante, como directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED, haré una presentación sobre la iniciativa de este trabajo colectivo que nos tiene en alianza a lo que es la RIFED, la OAICE y el CEA, que nos permite ofrecer a la comunidad universitaria participar en actividades de internacionalización como estrategia que pueden tener estas mismas unidades académicas y cuidado, sino también centros de investigación y extendernos más a otras personas que están interesadas en estos procesos. Así, con esta introducción, doy la palabra a Diana Senior, directora de OAICE, para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Joana, y muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan en este espacio de internacionalización gestionado entre el CEA, RIFED y la OAICE. Gabriela, Joana, Harold, Mauricio y Jania, esto es un claro ejemplo de lo que es desarrollar la internacionalización en casa. Y es que desde la Oficina de Asuntos Internacionales de nuestra universidad le hemos dado un giro estratégico a la manera en que nos hemos acercado sobre todo a la diversidad de la oferta académica y de la cooperación internacional a partir de dos pilares fundamentales. Por un lado, la diplomacia científica, la cual promueve acciones diseñadas para atender desafíos globales como la actual pandemia, necesidades de los países y construir acuerdos transfronterizos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese sentido, se basa en el uso de la ciencia para promover la internacionalización y la internacionalización como herramienta para promover la ciencia. Por otro lado, tenemos al pilar de la diplomacia cultural, la cual constituye una herramienta que promueve las interrelaciones humanas a nivel internacional en aspectos que trascienden los espacios nacionales y a partir de la diversidad política, económica, académica, social y cultural, que a su vez generan la cooperación, el intercambio de ideas, así como el entendimiento en el marco de las relaciones interculturales a nivel global. Algunos ejemplos recientes de ello lo son, por ejemplo, toda la labor que ha realizado y se realiza sobre todo desde el Instituto Confucio, la exposición de arte sobre la Cruzada Marítima de Magallanes, organizada en conjunto con la Embajada de Chile y todavía en exhibición hasta el 15 de noviembre en el vestíbulo del edificio administrativo A, el famoso edificio de registro, así como la exitosa gira realizada por nuestra compañía de danza en la Universidad de Texas A&M Corpus Christi. Todas las anteriores no solo proyectando nuestro quehacer a nivel internacional, sino dejando el nombre de Costa Rica, así como de nuestra querida universidad, muy en alto. En este momento, como es sabido por toda la universidad, nos encontramos con restricciones, así como la suspensión de nuestros programas. Sin embargo, con el optimismo que nos traerá el 2022, y para hacer uso eficiente del tiempo, quisiera pedirle a la subdirectora de la OAICE, Maricely Jarquín, que nos proyecte un video con información de interés para la comunidad universitaria en dicha materia. Maricely. Desde este 2021 hemos puesto la diplomacia científica y la diplomacia cultural como pilares de la internacionalización. En este contexto, nuestra oficina ofrece a toda la comunidad universitaria las siguientes oportunidades para apoyar su desarrollo profesional y científico. Si usted es una persona docente o administrativa que desea realizar estudios en el extranjero, puede contar con el apoyo del programa de becas de posgrado al exterior para cursar una especialidad, maestría o doctorado. Este es un programa que envía personas a formarse en los mejores programas de educación del mundo. Este trámite debe hacerse en estrecha coordinación con su unidad base.
Si usted es una persona docente o administrativa que desea participar en eventos internacionales de actualización profesional o realizar estadías en alguna universidad en el extranjero por un mínimo de 8 días y hasta un máximo de un año, puede aplicar a nuestro programa de becas cortas. Esta herramienta busca impulsar su carrera científica y su inserción en redes internacionales. Entre 2010 y 2020, la oficina ha apoyado la realización de 540 becas de corta duración en 293 instituciones de 45 países. También tenemos a disposición el programa de académicos visitantes, que le permite financiar la visita de personas docentes e investigadoras provenientes de universidades de prestigio alrededor del mundo a su unidad académica, fortaleciendo así la alianza científico-cultural de la UCR con el mundo. Entre el 2015 y el 2020 se atendieron 1.061 académicos visitantes con un promedio de 210 por año. Si desea contactarse con la diáspora de docentes y personas administrativas UCR que actualmente estudian en el extranjero, con el objetivo de explorar colaboraciones de trabajo conjunto, cuente con el apoyo de nuestra oficina para establecer esta conexión. Si desea incentivar la movilidad estudiantil en su unidad académica, cuente con nuestra asesoría y red de convenios internacionales para hacerlo realidad. Finalmente, si desea establecer una alianza a mediano o largo plazo con alguna universidad en el extranjero, le podemos asesorar sobre los productos de internacionalización disponibles, convenios, redes, cursos COIL, entre otros, y que nos permitirán fortalecer la proyección internacional de la UCR. Somos UCR Internacional y velaremos por construir puentes hacia ecosistemas de innovación que fortalecerán la ciencia UCR y costarricense. Para más información, contáctenos y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, María Estelia. Bueno, con esto termino mi intervención, haciendo eco del título del webinar que nos convoca el día de hoy. Nos estamos moviendo hacia la generación de puentes con la comunidad estudiantil, con la comunidad docente administrativa, desde la investigación y la acción social, de la mano con sedes regionales y centros de investigación a lo largo y ancho de nuestro país, así como el trabajo colaborativo con nuestra diáspora científica, a quienes reconocemos en esta Semana de la Diáspora UCR, con nuestros referentes académicos que considero son de talla mundial y el no menos importante y más fundamental, trabajo en y con redes. Así que aquí estamos, haciendo academia UCR Internacional. Muchas gracias y ahora les cedo la palabra a la doctora Gabriela Valverde, directora del SEA. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio, Conectando con el SEA. Es un placer poder compartir, además como ponente y con tan prestigiosos colegas académicos que pues con su aporte definitivamente enriquecen esta actividad de hacer y de construir el conocimiento en nuestra institución. Mi bienvenida a todos también y mi agradecimiento. Yo voy a hacer pues una intervención que se basa en 3 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con los aportes teóricos que sustentan la posición o el enfoque metodológico que se emplea en el Centro de Evaluación Académica para la inclusión de la internacionalización en los planes de estudio. En la siguiente diapositiva tenemos como un marco general, pues uno de los ponentes más prestigiosos o reconocidos mundialmente en el tema de la internacionalización en educación superior, y este es Hans de With. Actualmente labora en el Center for International Higher Education del Boston College, y este investigador pues desde los años 80 empieza a configurar o articular, a construir la conceptualización acerca de qué es la internacionalización. Evidentemente, los primeros esbozos son muy burdos en cuanto se describe como un conjunto de actividades o programas, una conceptualización muy genérica que conforme pasa el tiempo y se van dando necesidades en la mejora de la educación superior, nuevos retos, nuevos desafíos, pues ha ido evolucionando. Desde el 2011, pues ya hay un cambio en donde le agrega a esta descripción la característica de que son actividades o programas que caen dentro de los estudios internacionales y en donde se da un intercambio educativo internacional y cooperación técnica.
Y finalmente, más recientemente, él apunta a una característica fundamental que ha de verse en la internacionalización en la educación superior, y es como una forma completa en la que se debe responder y confiar en la naturaleza y necesidades interculturales del aprendizaje. En paralelo, a continuación, les muestro los aportes de otra reconocida investigadora en esta línea, y es Jane Knight. Es una profesora adjunta de la OISE de la University of Toronto, quien también desde la década de los 90 viene conceptualizando la internacionalización como un proceso dinámico en el que intervienen múltiples elementos de distinta naturaleza dentro de una política institucional. En el año 2000, ella hace un poco antes una investigación en donde trata de recopilar distintas concepciones, qué es lo que la gente cree acerca de qué es internacionalización en la educación superior, y resultó muy curioso la cantidad, digamos, de acepciones o significados que se le atribuyen a la internacionalización. Se dicen, algunas personas lo asocian con redes internacionales, asociaciones y proyectos, con la movilidad académica, con proyectos de investigación, con centros regionales de educación, pero también en esta investigación logra sobresalir una acepción interesante que tiene que ver con la inclusión de una dimensión internacional, intercultural y global dentro del currículum y el proceso educativo, dando con esta definición un salto importante a cómo se venía comprendiendo, más allá de la movilidad, sino como una inclusión, una articulación de esta dimensión en este proceso formativo que se hace en las instituciones de educación superior. En el 2003-2004 también aporta un avance, un componente interesante en la descripción de la internacionalización, reconociendo niveles, distintos niveles en donde podemos verla, nivel institucional, nacional, regional e internacional. Y ya aquí se consolida una definición que se ha venido utilizando en distintos contextos de investigación y académicos, y es que se ve la internacionalización de la educación superior como un proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o global en los objetivos, funciones, actividades y los servicios de las instituciones de educación superior, de lo cual podemos extraer que impacta o permea todo el quehacer de una institución, no solamente la movilidad o el conocimiento o las experiencias de unas pocas personas. A continuación, les muestro también un aporte teórico que podemos reconocer en múltiples fuentes, y es que la internacionalización se puede entender desde dos abordajes comunes: la internacionalización en casa, que ya doña Diana pues ha hecho una buena explicación de lo que comprende, y la internacionalización transfronteriza o en el exterior. Respecto a la primera, pues se entiende como la integración intencionada de estas dimensiones en el currículo formal e informal para todos los estudiantes dentro de entornos de aprendizaje pues domésticos y que están en el mismo contexto. ¿En qué ámbitos se puede visualizar esta integración? Pues en el currículum, en los programas académicos, estamos hablando de todos los programas de formación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje a un nivel más concreto, de aula, de implementación curricular, en actividades académicas, científicas que se gestan en la institución, actividades co-curriculares y extracurriculares, y en el contacto incluso que se puede dar entre comunidades locales, culturales, grupos étnicos en un mismo espacio. Por el otro lado, pues la internacionalización transfronteriza, pues son todas aquellas actividades relacionadas con el movimiento de personas, programas, proveedores, políticas, conocimientos, proyectos y servicios, mucho más allá de las fronteras nacionales, lo cual también nos amplía esta comprensión de la internacionalización que hemos ido construyendo con el tiempo, asociada solo a la movilidad de personas. Aquí resulta pues también destacable la movilidad de las instituciones, de las organizaciones, de los proyectos y de las políticas académicas o de gestión o institucional. A continuación, les muestro lo que identificamos desde el Centro de Evaluación Académica como necesidades o cuáles son los retos que debemos tratar de atender para cumplir satisfactoriamente la internacionalización del currículo en la educación superior. Pues necesitamos planes de estudio actualizados,
y ligados a las necesidades del mercado nacional, global y de todas las necesidades sociales. Profesores con altos niveles de preparación, profesionalización y poseedores de competencias lingüísticas e interculturales. Un mejoramiento de las condiciones de trabajo de docentes, investigadores que participen en círculos internacionales de producción de conocimiento y también nacionales, en redes de apoyo en donde trabajamos con rutas similares o hacia el mismo norte. Uso intensivo de tecnologías de información y de la comunicación, las cuales han cobrado una relevancia trascendental tras toda la situación de pandemia pues, en la que nos hemos sometido las personas académicas en nuestras casas. Y por supuesto también todo esto debe ir acompañado de una profesionalización de las estructuras de gestión que faciliten precisamente la consecución de los retos que aquí les he planteado. Finalmente, pues cierro mi intervención comentando que en el Centro de Evaluación Académica pues se ha ido gestando y se sigue en un proceso de mejora de la comprensión de una metodología para el abordaje de la internacionalización en las propuestas curriculares. Esta se constituye básicamente por 4 etapas. Una etapa de diagnóstico en donde lo que se busca es generar reflexión sobre la forma y el abordaje que se le ha dado a la temática y analizar las posibles opciones para trabajar la internacionalización con las características propias de la unidad académica. Ahí pues surgen varias preguntas que se les plantean en el proceso de asesoría que tiene que ver con el posicionamiento político que existe en esta instancia respecto a la internacionalización, cuál es el conocimiento y familiaridad que se tiene con el tema, cómo se ha abordado, qué estrategias o experiencias han acumulado y qué resultados han surgido de ellos. En una segunda etapa se procede con la sensibilización con la que se busca a través de un diagnóstico reflexivo, pues también plantear cómo motivar, despertar el interés, reforzar la pertinencia de realizar esfuerzos en esta materia. Además, se acompaña una serie de cuestionamientos que tratan de pues, poner a la unidad académica en la reflexión de la importancia de la internacionalización en la educación superior, los beneficios, los riesgos que se asumen, cuáles son los recursos con los que se cuenta, qué se entiende y qué experiencias además conocen. En la exposición y en la apropiación, pues se trata básicamente en un nivel general y luego más específico de identificar qué se puede y qué no se puede realizar en torno a estos temas en la unidad académica, considerando sus propósitos, la naturaleza, su plan de estudio y evidentemente los recursos con los que se cuentan. Bueno, para mayor detalle siempre estamos en el Centro de Evaluación Académica dispuestos a acompañarles, a asesorarles y poder ser pues un colaborador, no es una guía, sino un colaborador en esa reflexión que las unidades académicas pues deseen emprender en torno a esta importante característica componente, esta dimensión que ha de integrar y permear todo el quehacer de las carreras en nuestra universidad. Muchas gracias y ahora pues les cedo la palabra a los compañeros que tenemos también de invitados en esta sesión, a Jania León y Mauricio Montero como representantes de las sedes regionales que nos van a compartir pues experiencias y aprendizajes conseguidos en esta materia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mau, tenés que activar el micrófono. Buenas tardes, disculpen, gracias. Bueno, yo les empezaré comentando, mi nombre es Mauricio Montero y quiero decirles que les voy a hablar un poquito de dónde estamos. Para nosotros, que estamos en una época de oportunidades, ¿verdad? Donde las personas, para algunas de ellas son tiempos difíciles y para otros son en realidad tiempos de retos en la virtualidad que nos permiten más bien salir de una o más zonas de confort para reinventarnos, ajustarnos y mejorar nuestro quehacer educativo. Es un tiempo para repensar cómo fortalecer las experiencias de aula a partir de las conexiones fuera de ella. Es decir, las tecnologías permiten traer el contexto al aula y nos permiten incorporar expertos y, por supuesto, compartir con aulas espejo. La tecnología en esta época es una herramienta que nos permite la creación de lazos que conectan el aula con diferentes contextos, con estudiantes y educadores de otras latitudes. Con respecto al perfil del docente y de los estudiantes, el perfil del docente actual
debe ser un perfil con conocimiento entonces de herramientas tecnológicas en constante cambio para equipar, para ser más versátiles didácticamente y así maximizar los formatos en los que se enseña para contribuir con una pedagogía de avance. Se requiere, por ejemplo, que un docente no esté aislado, sino que más bien colabore con una actitud abierta, receptiva, positiva y con visión de mundo, ¿verdad? Con competencias de ciudadanía global. De la misma manera, pues los estudiantes esperamos que ellos en ese caso ya han abrazado la tecnología desde pequeños y aprenden a colaborar trabajando en equipo, a ejercitar y adquirir habilidades que les permitan crecer, aprender y funcionar efectivamente en nuestra aldea global. Ani. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y también mi nombre es Ania León, soy profesora de la sede del Atlántico. Y primero me gustaría también agradecer al CEA y a la OAICE por permitirnos compartir el día de hoy las experiencias que hemos tenido a nivel de internacionalización en las sedes regionales. Pues cuando nos preguntábamos en dónde estamos y conversábamos Mau y yo a partir de las experiencias que hemos tenido, me gustaría mencionar que un aspecto muy importante que ha impulsado este tipo de colaboraciones ha sido la posibilidad de participar en un curso en particular facilitado por el consorcio de HOOC sobre los cursos colaborativos en línea a nivel internacional. Eso fue con la Universidad de Quito en Ecuador. Y esto nos permitió entonces visualizar con mayor claridad cuáles son las estructuras para fortalecer la internacionalización en formatos que no son como los conocemos tradicionalmente, y sino trabajar a través de la virtualidad. Entonces, actualmente, a partir de esas experiencias, se visualizó con mayor claridad otras posibilidades que están disponibles y se creó músculo en lo que es la internacionalización con diferentes propuestas propiamente didácticas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos actualmente aulas espejo funcionando con la Universidad de Guadalajara, esto en la sede del Atlántico. Tenemos un proyecto también de colaboración con el Colegio Universitario de Florida, en el caso de la carrera de la enseñanza del inglés. Y además estamos en la construcción de un taller sobre habilidades interculturales con la Universidad de West Indies en Jamaica a través de la plataforma UCR Global. Esto es muy importante porque las herramientas de las que dispone la universidad fortalecen estas posibilidades de internacionalización. Mau, entonces ahora nos comentamos hacia dónde vamos. Claro, gracias, Ania. ¿Hacia dónde vamos? Pues, bueno, estamos creciendo y trabajando en un posicionamiento a través de las experiencias con el objetivo, con estas experiencias que estamos teniendo, con el objetivo de crear ese músculo o más bien fortalecerlo, porque ya lo hemos creado. ¿Para qué? Para que más docentes visualicen cómo hacer uso de las oportunidades para fortalecer sus propias propuestas didácticas. Para esto la actitud colaborativa y de apoyo entre docentes es primordial. El trabajo en equipo ayuda mucho, mucho. Anteriormente no tuvimos guías de cómo trabajar en una época difícil como esta, donde fue un salto a la virtualidad completo. En este proceso de cambio hemos aprendido mediante la prueba y error y nos hemos dado cuenta de que ocupamos actualizar nuestra caja de herramientas. Para ello, entonces, nos enfocamos en reconocer cuáles metodologías funcionan mejor ahora, cómo autoevaluarlas, cada una de ellas, replantear posibles cambios y también pues compartirlas y socializarlas con nuestros colegas. Muy bien. Y además, sí, además tenemos que considerar cómo planificar estratégicamente la sostenibilidad de este tipo de colaboraciones, aprovechando, como decía anteriormente, los formatos disponibles y además visualizar la universidad como inmersa en la globalidad. Ya somos ciudadanos globales, ¿verdad? Y esto implica el desarrollo de una serie de habilidades que anteriormente tal vez no se consideraba trabajarlas de manera explícita.
para que entonces los docentes y los estudiantes puedan movilizarse con mayor facilidad, comparten, integran nuevas experiencias, creen conocimiento y realicen acción social, entre otras. Pero esto requiere que tengamos un currículo más flexible y donde se reconozca también o se dé la posibilidad de sistematizar los espacios de aprendizaje en la internacionalización. Y obviamente el desarrollo de habilidades interculturales, lingüísticas que mencionaban los compañeros anteriormente, dentro de las estructuras universitarias regionales y la central. Eso sería nuestra participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. El agradecimiento para la Vicerrectoría de Docencia, para el Centro de Evaluación Académica y la Oficina de Asuntos Internacionales, Cooperación Externa por la invitación. Yo les voy a compartir el caso de la experiencia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. En el año 2011 concebimos lo que hemos denominado una estrategia integral de internacionalización. Como veremos en la lámina de seguido, hay varias motivaciones que nos llevaron a plantear este propósito. La primera es que la internacionalización hasta entonces, a pesar de que la universidad siempre ha sido muy dinámica en el establecimiento de convenios y la presencialidad había sido la tónica, veíamos que ya la tecnología tenía el desarrollo suficiente como para poder trascender a ese marco de presencialidad y trabajar a través de maneras virtuales desde los cursos, logrando una mayor transversalidad del proceso de internacionalización, pero sobre todo una mayor inclusividad. Por otra parte, teníamos plena conciencia del impacto que tiene la participación dentro de este proceso global de construcción del conocimiento. Algunos datos de Naciones Unidas han mostrado cómo es realmente un bajo número de universidades en el mundo las que han tenido acceso a la internacionalización, aunque afortunadamente esto ha venido cambiando, y principalmente esto se reduce cuando hablamos de Latinoamérica. Cada vez más es necesario estrechar lazos, desenvolvernos en ambientes multiculturales, y hemos tenido también mucha conciencia sobre el impacto que esto tiene a nivel laboral. Cada vez más tenemos empresas transnacionales y personas teletrabajando a diferentes regiones y a diferentes empresas alrededor del mundo también. Esto a su vez ha constituido una oportunidad excepcional para la innovación docente en términos de la identificación de nuevas metodologías de trabajo, y ahí yo quisiera resaltar no solo el aporte que nos ha dado la Oficina de Asuntos Internacionales desde un inicio con este proceso, sino también la Vicerrectoría de Docencia y desde luego el SEA. Pero con la Vicerrectoría de Docencia pudimos desarrollar varios proyectos específicamente orientados al proceso de innovación docente. No podemos entrar en detalle por tiempo, pero logramos sistematizar una cantidad de experiencias diversas con las contrapartes que se trabajó entre el 2011 y el 2014, y esto ha servido para fortalecer el proceso que desarrollamos posteriormente. Y al final, pues todo esto ha concluido en un importante mejoramiento del perfil de salida del estudiantado y también de oportunidades para las y los docentes. En la siguiente lámina vamos a ver los esfuerzos internos que se han venido desarrollando digamos de manera paralela a lo que ha sido el proceso de internacionalización. En el año 2012 lanzábamos una nueva versión del plan de estudios, y en el marco del replanteamiento, parte de lo que vimos y que tenía o que tiene una relación directa con lo que expusieron los compañeros es la parte de la flexibilidad curricular. En este sentido, elegimos tener la posibilidad de diseñar cursos optativos a los cuales los estudiantes tuvieran la opción electiva de elegir unos u otros, y esto lo desarrollamos también con un proyecto que
les denominamos el proyecto de cursos con siglas dinámicas. Básicamente, el propósito era contar con el apoyo de docentes internacionales para impartir algunos cursos. Sin embargo, tener un docente internacional por un semestre regular es sumamente costoso, sea que los recursos vengan de adentro o de afuera, y entonces pensamos que las opciones de los interciclos podían ser valiosas y que además era interesante contar con cursos de 1, 2 y 3 créditos preestablecidos como cursos marco, dentro de los cuales se pudieran desarrollar diversos contenidos. Esto funcionó bastante bien al inicio, con la única limitación de que si la misma sigla era usado para 2 contenidos distintos, el mismo estudiante no podía llevar esas 2 siglas porque ante el registro era únicamente una sigla a la que se le reconocía. Luego vinieron otros problemas posteriores, como el tema del creditaje, porque aun y cuando no estuviéramos en el máximo de la malla curricular permitida por CONARE, la universidad es bastante rígida en cuanto al límite o al monto exacto de los créditos, ¿verdad? Entonces, el estudiante no podía pasarse en su defecto, y esto nos generó unos retos adicionales que aún no hemos logrado terminar de resolver, y hemos tenido que dejar tentativamente en espera este proceso de los cursos de sigla dinámica. En cuanto a la innovación docente, bueno, hemos incentivado a las diferentes colaboradoras y colaboradores de la escuela para que puedan experimentar con nuevas metodologías, más allá de lo que nos ofrece un Zoom a manera de videoconferencias, y entonces hemos tenido tácticas de Philips 66 con 2 y 3 universidades simultáneamente, hemos tenido concursos de fotografía, hemos tenido procesos de transferencia de conocimiento, donación y utilización de software específico para tecnologías de la comunicación, y un gran número de actividades que hemos consignado en esta sistematización de experiencias. Hemos logrado desarrollar cursos duales, como el caso de esta fotografía, era un curso sobre comunicación y turismo, lo desarrollamos con la Universidad Estatal de Kansas. La dualidad tiene muchos significados, muchos posibles significados. En este caso era una especie de curso espejo que desarrollábamos de manera simultánea, pero que tenía componentes específicos en cada uno de los 2 países. Y también trabajamos en el programa que denominamos Horas Conferencia, que es un proyecto que se consigna en el plan de estudios y que le requiere al estudiante cumplir con cierto número de conferencias para poder graduarse. Esto nos incentiva o apoya la asistencia en los diferentes eventos que se organizan, y entonces pues nos ha permitido ampliar de una manera complementaria el proceso formativo, y también hemos impulsado un programa para el fortalecimiento del segundo idioma, en lo cual la Escuela de Lenguas Modernas ha sido un apoyo importante. En la siguiente lámina vamos a ver los esfuerzos externos. Hemos trabajado con diferentes partes alrededor del mundo, y parte de lo que hemos aprendido es que las relaciones no las determinan los convenios per se, sino las personas. Y entonces, bueno, estos acercamientos, estos vínculos entre docentes han sido determinantes para lograr identificar intereses comunes y poder desarrollar diferentes actividades colaborativas. Y por supuesto, hemos tenido que ampliar el espectro de la parte formativa sobre el uso de tecnologías de la información. También hemos venido desarrollando diferentes esfuerzos de información y difusión. Parte de estos esfuerzos ha sido la consolidación de una feria internacional que celebramos todos los años, y que los últimos 2 años, la hemos hecho de manera virtual con plataformas interactivas y videoconferencias, a través de las cuales las y los estudiantes pueden enterarse de diferentes oportunidades de estudio para hacer estancias semestrales, posgrados, e incluso hemos desarrollado programas para hacer pasantías. En la siguiente lámina vamos a ver los logros alcanzados. Actualmente tenemos vínculos establecidos con más de 30 contrapartes alrededor del mundo, tanto en Sudamérica, Europa, Asia y África.
hemos logrado impactar cerca del 85% de las y los estudiantes. La meta es llegar no solo al 100%, sino que al menos el 100% tenga una experiencia internacional. Sin embargo, esperamos que sean varias las oportunidades que tengan en el transcurso del desarrollo de la carrera, y esto desde luego pues no deja de lado la presencialidad. Siempre el foco o el enfoque es en la parte virtual, pero también incentivamos que exista la posibilidad de realizar movilidad académica, y ya tenemos estudiantes que han salido 2 y 3 veces dentro del periodo de su plan de estudios. Ahí una de las fotografías ilustra una cooperación que tuvimos para el desarrollo de software, y ya, bueno, hay docentes que han tenido fortalezas importantes en el desarrollo de idiomas, tanto en el caso del mandarín como del japonés, y ahora con el alemán, además del inglés, y por ahí ya estamos trabajando fortalezas en la parte del portugués. Hemos logrado un compromiso creciente de las y los docentes con esta propuesta, y hemos logrado consolidar ya la estrategia de internacionalización como un lineamiento estratégico de la unidad académica. Finalmente, en la siguiente lámina vamos a ver lo que son los retos que nos planteamos en este momento, y es mantener una perspectiva solidaria. Esto significa que nadie se nos quede atrás, como dice Naciones Unidas, a nivel interno, que no dependa de solo las personas que tengan el recurso, y que tampoco nos vinculemos solo con contrapartes que nos puedan dar, digamos, aportes, sino también con contrapartes que puedan necesitar de nuestro apoyo, de nuestra cooperación para trabajar de manera cooperativa. La transversalización de los cursos, hemos logrado una importante penetración de la internacionalización en las diferentes áreas, pero todavía hay cursos que están pendientes, y lo que queremos es llegar al menos a un 80% de las asignaturas que se impartan. El reto de la innovación docente sigue siendo eso, un reto, ¿verdad? De cómo podemos seguir utilizando nuevas tecnologías y metodologías didácticas, principalmente en esta lección o en este contexto que nos deja la pandemia. La promoción de aprendizajes significativos en entornos culturales. Cada vez más queremos trabajar en la solución de problemas y de casos con representantes de diferentes regiones del mundo para tener sus perspectivas y que pueda haber discusión y reflexión a nivel del estudiantado, que existan políticas de reciprocidad, y muchas veces se desarrollan convenios y muchas personas vienen y pocas personas van o vamos. Entonces, un poco la idea es que haya reciprocidad a nivel de oportunidades, que haya principios de inclusividad y solidaridad, como indicaba, y desde luego un compromiso permanente con lo que sería el mejoramiento continuo. Actualmente estamos trabajando en el diseño de indicadores y con la esperanza no solo de medir la internacionalización o el progreso, sino también de incentivar cambios en algunas conductas y lograr un mayor involucramiento del personal docente en este proceso. Y ya no solo hablamos de personal docente y estudiantes, sino de comunidad académica, porque tenemos también al personal administrativo y técnico involucrado en algunos procesos, y hemos tenido algunos aprendizajes muy particulares. Por ejemplo, ahora estamos trabajando un proyecto con una organización en Estados Unidos sobre derechos humanos, y ya se están trabajando a partir de producciones de los estudiantes materiales para un proyecto con Disney Interactive, donde se va a hablar sobre derechos humanos en el mundo, y cada país va a tener su espacio. Entonces han sido iniciativas en muy diversas líneas, que por tiempo desde luego no las podemos referenciar en detalle, pero ese ha sido de manera muy global el aprendizaje o el proceso que hemos tenido en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Muchas gracias. Bien, ahora continuando con la presentación, ¿hacia dónde nos movemos? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar que esta fue una iniciativa que se ha ido construyendo en el tiempo, tal como ahora nos hablaban Hania y Mauricio.
Ellos han tenido la experiencia de las iniciativas de aprendizaje, de colaboración en línea, de aprendizaje de colaboración en línea, y fue a partir de ahí donde RIFET, digamos, tuvo la intención de conocer aún más estas experiencias y tratar de también poder colaborar desde la RIFET y la Vicerrectoría de Docencia, socializar, digamos, esta información y ver también que otras unidades también participen. En el camino, junto con la Oficina de Asuntos Internacionales, también fuimos viendo la necesidad de que al identificar estas prácticas de internacionalización que ya están en la Universidad de Costa Rica, le demos un componente también curricular y también ir enfocando los esfuerzos hacia aquellas unidades que tienen dentro de sus procesos de mejora, incluso en sus procesos de acreditación, algunas áreas por mejorar que tengan que ver precisamente con la internacionalización, y es así donde SEA también nos ha aportado muchísimo en este proceso. Entonces, la primera etapa en la cual estamos trabajando, que tiene que ver con la sensibilización y difusión, es precisamente de ir identificando aquellas prácticas de internacionalización que ya existen en la Universidad de Costa Rica. Y por eso, digamos, estas son apenas una muestra. Sabemos que hay más y que están en diferentes grados de avance que igual nos interesa conocer. ¿Por qué no podríamos hacer procesos de aprendizaje horizontal en donde aquellas unidades, aquellos docentes, personas docentes que ya tengan este proceso, digamos, muy interiorizado, muy avanzado, que ya saben, que ya han pasado por ahí, que incluso su curva de aprendizaje está en un nivel más alto, podrán compartir con aquellas que tal vez están interesadas, motivadas de incursionar en esto, pero que necesitan apoyo y colaboración. Entonces, a partir de esta primera etapa en la cual estamos trabajando, se hace primero esta alianza entre RIFET, el SEA y OISE, y después, bueno, este webinar es parte, digamos, de esa estrategia, y también vamos a sacar, digamos, un artículo en medios de prensa donde queremos difundir, digamos, aún más estas prácticas de internacionalización que sabemos que en la universidad están. Queremos generar, digamos, alguna especie de material informativo para que pueda llegar no solo a la sede Rodrigo Facio, sino también a las sedes regionales, que eso fue incluso lo que tratamos de mostrar aquí, que nos interesa también el trabajo con las sedes regionales. Bien, a partir de esta etapa de sensibilización y difusión, queremos entrar también en una etapa que tenemos planeado para el próximo semestre, el próximo año, que tiene que ver con qué se entiende por internacionalización en la Universidad de Costa Rica. Tratar de definir un encuadre teórico conceptual que ya vimos ahora con la presentación de doña Gabriela. Tienen ya un encuadre de teóricos, de incluso qué ha generado en el SEA, también cómo lo está viendo la Oficina de Asuntos Internacionales, también cómo lo vemos desde la Vicerrectoría de Docencia y también de los mismos actores que están haciendo internacionalización. Nos interesa explorar qué se entiende por internacionalización en la Universidad de Costa Rica. Por lo menos tener una especie de variables o categorías que están insertas en esa internacionalización de la UCR. Sabemos que a nivel de CONARE también están explorando lo que significa la internacionalización o lo que se entiende por la internacionalización, pero sin embargo, digamos, esa comunicación, tanto a nivel de las universidades de CONARE como también lo que se entiende por la Universidad de Costa Rica, nos interesa que se vaya conociendo desde lo empírico y desde lo que se está haciendo para poderlo socializar en toda la universidad. Esa parte la empezamos a trabajar el próximo año con las estrategias, digamos, que se están haciendo ahorita y todo lo que nos permita conocer durante este tiempo. Posterior a eso, la Oficina de Asuntos Internacionales está trabajando con sus enlaces de internacionalización, tratando de identificarlos desde las mismas unidades académicas, por lo menos tener un punto de partida de quiénes podrían ser o están trabajando como enlaces de internacionalización desde las unidades académicas. Nos interesa mucho conocerlos y hacer este trabajo con ellos, porque es más bien un trabajo a través precisamente de estos enlaces. Sabemos que a través de este diagnóstico sobre ese estado actual nos permite conocer, incluso ya sea, nos comentaba doña Gabriela, que han trabajado una especie de diagnóstico de cómo está la internacionalización en las unidades académicas, pero nos interesa también ligarlo con lo que OISE está generando a través de sus enlaces de internacionalización. Es decir, como decía anteriormente, nos interesa trabajar con los enlaces, con aquellas personas que están interesadas sobre esas temáticas, y podría ser que hay algunas unidades académicas que todavía no tengan algún enlace de internacionalización, pero que la dirección piensa trabajar en esta línea, o incluso algún docente ya ha hecho alguna iniciativa y podría tal vez colaborar, como decían ahora los colegas, con sus compañeros, mostrar lo que están haciendo, compartir. Alianzas es realmente la tónica de trabajo en este tema de la internacionalización.
Como decía anteriormente, nos interesan todos los insumos que nos pueda dar el SEA desde el punto de vista de docencia y curricular. Es decir, bueno, nos interesa saber exactamente a cuáles unidades están tal vez en procesos de internacionalización muchísimo más avanzados y cuáles aquellas tienen oportunidades de mejora y están dentro de sus procesos de acreditación y reacreditación como un área o una oportunidad a mejorar. Después de ello, tenemos la etapa 3, que podría ser para el segundo semestre del 22, que tiene que ver con este acompañamiento del proceso de internacionalización con los enlaces, que podríamos trabajar en una especie de plan piloto. Para poderlo trabajar directamente OAISE, RIFED y SEA con un proceso de acompañamiento. En ese diagnóstico que hicimos, digamos, en el primer semestre del segundo año, ya vamos a tener insumos que incluso las mismas unidades académicas y sus enlaces, sobre todo, nos digan cómo podemos trabajar en ese proceso de acompañamiento. Ya lo hemos escuchado en otras actividades anteriores que el tema de la mentoría y el acompañamiento del proceso es un elemento clave para la transferencia de conocimiento y el aprendizaje horizontal. A eso le queremos apostar. Realmente también queremos generar que este proyecto se empodere en las mismas unidades y sus enlaces para ver hacia dónde quieren llegar. Nos interesa saber hasta dónde quieren llegar y como instancias que tienen la competencia en la internacionalización a nivel, como decía, a nivel del plan estratégico institucional, a ver también a nivel de CONARE, tenemos que hacer metas, estrategias y objetivos precisamente que fomenten la internacionalización de la universidad. Pero ya sabemos que a nivel de la universidad ya hay prácticas, ya hay experiencias, nos interesa catapultar a aquellas que ya están muy avanzadas, pero también poder ayudar y acompañar a aquellas que necesitan tal vez algún acompañamiento específico. Y después, a partir de esta etapa 3, podríamos generar un mapa de enlaces de internacionalización con experiencias en la UCR. Temprano vimos con las presentaciones que han hecho en la Semana de la Diáspora, los colegas de OAISE nos han presentado, bueno, qué presencia tenemos en la Universidad de Costa Rica con docentes que están estudiando en el exterior. Pues también nos interesa conocer aquellos enlaces de internacionalización que están haciendo las mismas unidades académicas con otras universidades en el exterior, o incluso con docentes que están ya estudiando fuera y que están colaborando tal vez con algún docente o algún estudiante que está aquí en Costa Rica y si quiere ir a estudiar a esa universidad que está en el exterior. Eso también forma parte de este proceso. Entonces nos interesa conocer, tener más información precisamente de estos enlaces de internacionalización y las experiencias de la UCR y con quienes estamos trabajando. Incluso ya eso nos generaría un punto de partida para ver qué tipo de información, qué tipo de proyectos, qué tipo de experiencias, qué insumos están generando, qué capacidades están generando en la Universidad de Costa Rica o incluso qué estamos aportando a otras universidades. Yo creo que eso podría ser a nivel posterior información relevante. Bueno, esto es una planificación que hemos generado, como toda planificación, es un proceso flexible. Sin embargo, creemos que estos elementos son los puntos que nos permiten trabajar y dirigir la internacionalización desde estas instancias, desde la OAISE, desde el RIFED y desde el SEA en esta temática. Voy a pasar la palabra a Mariela para que siga con la actividad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas expositoras y antes de que pasemos a la última parte, específicamente las preguntas y comentarios, vamos a extender un saludo a doña Gabriela Gerón, directora de Alianzas de Innovación y Comunicación de la Secretaría del Consorcio Hemisférico Universitario de la Universidad de Miami, quien nos está acompañando en este webinar. Pasamos, como les mencionaba, a la parte de preguntas y comentarios y vamos a ver por acá. La primera que tenemos es para doña Diana Senior. Básicamente la pregunta dice así, doña Diana, ¿cuántos administrativos aprovechan estas becas? Bueno, básicamente de 164 personas becarias que tenemos en la actualidad, hay que decir que por cada 82, una persona es administrativa. Una de ellas está, por cierto, dentro del público. Saludo a Jeffrey Chinchilla, que es funcionario ahorita en el extranjero de la oficina jurídica. Y también estaría Jessie Matarrita del SICA. Entonces, solo 2 personas de 164.
Muchas gracias. Por acá tenemos 2 preguntas más y van dirigidas para las personas representantes de las unidades académicas y de las sedes que nos acompañan en este webinar. La primera pregunta dice así: ¿cuáles han sido los principales desafíos que han encontrado tanto dentro de la universidad como a nivel exterior para implementar la internacionalización en sus cursos y unidades, y qué mejoras podrían dar para estos procesos en la universidad? Don Harold, doña Jania y don Mauricio, les escuchamos. Gracias. Tal vez siguiendo el orden que sugerías, realmente nuestro aprendizaje fue interesante en ese sentido. Pensamos que los retos iban a estar afuera y nos dimos cuenta que los principales retos estaban adentro. A nivel, por ejemplo, estructural en la propuesta curricular, superar algunas limitaciones a nivel cultural y conductual en las y los docentes más que en los estudiantes, ¿verdad? Las y los estudiantes han tenido una disposición extraordinaria hacia enfrentarse a nuevas oportunidades y aventuras, y ahora tenemos realmente una cantidad creciente de estudiantes participantes en diferentes modalidades, y con las y los docentes el proceso ha sido un poquito más intenso para lograr estos cambios hacia la adaptación del modelo, porque claramente implica salir, como decía por ahí Mauricio, de las zonas de confort en varios sentidos. Por otro lado, podríamos decir que hay algunos retos tecnológicos, pero en realidad son los menos. Realmente hay un tema más de orden, digamos, curricular y de flexibilidad, y a nivel administrativo e institucional, digamos, de flexibilidad en algunas relaciones con las diferentes contrapartes, porque a veces hay un poquito más de rigurosidad que en otras, de cuándo se requiere un convenio, cuándo no, los tiempos, etcétera, que en ocasiones son cosas que hay que ir aprendiendo y de alguna manera teniendo en consideración a la hora de hacer los planteamientos. Doña Jania, don Mauricio. Sí, gracias. Bueno, me parece que algunos de los retos ya los mencionó don Harold, como es la parte de las limitaciones a nivel de currículo, pero es en específico, en nuestro caso, un poco lo que es la evaluación, ¿verdad? Los componentes de la evaluación incluidos en los programas y cómo incorporar este tipo de acciones que se dan en los cursos dentro de esos componentes. Además, hemos requerido un poco más de apoyo para que los estudiantes desplieguen todas sus habilidades blandas. A veces no tienen bien claro que no es solo, no solo se trata, por ejemplo, nosotros que trabajamos con casos, no solo se trata de resolver el caso, sino además de aprender a negociar, aprender la escucha activa, el pensamiento crítico a la hora de aplicar esta resolución de casos. Entonces hemos optado por hablar explícitamente de cuáles son esas habilidades blandas que además se están fortaleciendo en conjunto con las interculturales. Y les hemos obligado un poco más a observar los contextos en los que se sitúan los casos en particular, porque si cuando planificamos las estrategias nos aseguramos de que los casos sean considerados en ambas regiones, ¿verdad? Entonces los estudiantes se ven obligados a aprender aún más de la realidad en la que están situadas las universidades. Y finalmente, el principal reto que hemos tenido es en cuanto a semestres, que no calzan necesariamente nuestros semestres con las universidades en el extranjero. Me gustaría agregar solamente que también necesitamos como fortalecer la conexión a Internet en algunas regiones, y sobre todo para alumnos que no tienen esta conexión fuerte de Internet para poder interactuar, o un equipo tal vez de mayor calidad que les permita tener esa interacción con mucho mayor facilidad. Eso ha sido otro de los retos también que hemos observado. Muchas gracias. Una tercera pregunta dice exactamente también para las carreras y sedes que nos acompañan hoy en este webinar: ¿qué acciones futuras visualizan para avanzar en la internacionalización de sus cursos y unidades? Tal vez vamos en el orden inverso, don Mauricio, doña Jania y don Harold. Claro, bueno,
con respecto a nuestra experiencia, nosotros ya habíamos tenido en la aplicación de la estrategia que estábamos utilizando, es la estrategia didáctica, que es la resolución de casos entre diferentes aulas. Pues anteriormente habíamos tenido en la sede de Occidente, por ejemplo, una experiencia muy parecida a nivel internacional, ya con universidades en Japón y otra en Estados Unidos. La Universidad de Estados Unidos era la que coordinaba esto. Sin embargo, el lazo con la Universidad de Estados Unidos se quebró durante el año pasado, que fue durante la época de la pandemia, y simplemente ese lazo se deshizo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, para replicar esa experiencia internacional, lo que hicimos fue trabajar a nivel regional entre las sedes. Entonces, lo que apuntamos es volver a recuperar esos lazos internacionales. Lo que ahorita tenemos es, realmente nos fortalecimos al hacerlo a nivel regional. Vimos que podíamos hacerlo mejor. Antes la interacción a nivel internacional era muy enfocada solamente a nivel cultural, pero entre sedes hemos visto que el fortalecimiento de las habilidades blandas, por ejemplo, como menciona mi compañera Ania, ha sido muy valorado y muy importante para los estudiantes. Entonces queremos replicar eso que hemos ganado o adquirido ahora con la experiencia para eventualmente volver a nivel internacional a hacerlo de la misma forma, pero ya no solamente a nivel cultural el enfoque, aunque el nivel cultural sabemos que es muy importante. Doña Ania. Gracias. Me parece que fortalecer las habilidades lingüísticas de los docentes para poder ampliar las opciones disponibles para ejercer este tipo de colaboraciones, además de enfocarnos un poco más en la sistematización, me parece que lo había mencionado anteriormente, para poder compartir y tener tomar mejores decisiones a partir del análisis de las experiencias vividas. Y finalmente, en lo particular me interesa y me parece que es importante transitar algunas otras estrategias que estén disponibles en los diferentes formatos que hay para aprovechar la internacionalización. Don Harold. Gracias. Bueno, lo primero es que uno aprende a que hay que trabajar con el equipo, ¿verdad? A veces uno quiere llevar a los docentes o a las docentes hacia ciertas áreas. Uno cree mucho en la internacionalización y no necesariamente a veces ahí se comparten las mismas visiones, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hemos visto es que el proceso de hacer reflexiones colectivas sobre los lineamientos y las líneas filosóficas de trabajo, por llamarlo de alguna manera, es muy valioso. Al inicio, por ejemplo, nosotros planteamos como parte de la meta trabajar prioritariamente en la fase 1 con universidades en Estados Unidos porque nos interesaba mucho el factor idioma, ¿verdad? Y además por la cercanía horaria y geográfica. Pero hubo muchos cuestionamientos de que por qué no se empezaba a trabajar primero con Centroamérica y que por qué, ¿verdad? Entonces hubo algunos factores incluso ideológicos que hubo que ir de alguna manera superando en el sentido de explicar cuál era la lógica estratégica del proceso de crecimiento que se tenía. Bueno, ya hoy estamos articulando una red de docentes a nivel centroamericano y entonces ya las posibilidades de cooperación e intercambio en la región van teniendo mejores perspectivas, pero no era así al inicio, ¿verdad? Por otro lado, hemos venido impulsando el fortalecimiento de ciertas capacidades en las y los docentes. Tiene que ver esto con el factor idioma. Esto no lo mencioné en las limitaciones, pero ha sido un punto en el que hemos tenido que trabajar con el equipo. Y cuando hablo del idioma, ya no solo hablo del inglés, sino porque empiezan a surgir oportunidades. Ahora tenemos 4 universidades con las que hay muy buenas posibilidades de cooperación en Alemania, pero de ahí necesitamos mejorar el tema de idioma. Igual como les comentaba en el caso del portugués, mandarín y de japonés. Sin embargo, a pesar de que son idiomas difíciles, ya tenemos estudiantes y profesores que están tanto en China como en Japón, por ejemplo, que son culturas que nos implican tantos retos de aprendizaje. Y en el caso de otros países como Egipto y Rumanía, hemos tenido la ventaja de tener
contrapartes que hablan español o en su defecto inglés, y eso también pues ha sido un vehículo común ahí para articular el trabajo. Otra cosa que estamos haciendo es el tema de los indicadores, ¿verdad? Y esto viene encadenado con la visibilización de la internacionalización en el plan de desarrollo estratégico de la unidad académica, donde eso de alguna manera le da un refuerzo importante a la implementación de las actividades, y los indicadores nos van a empezar a permitir establecer parámetros comparativos, y en esto dice Franklin Covey que la gente en los cuadros comparativos nunca se quiere quedar atrás en los monitoreos, y esto motiva a la acción para que la gente de alguna manera se sume a los esfuerzos. Por otro lado, el vínculo con cooperantes es determinante, el poder tener gente externa apoyándonos. En las ferias de internacionalización, la asistencia que hemos tenido a las actividades, en este momento tenemos 10 conferencias en el marco de la feria, y la asistencia ha sido de al menos 25 estudiantes por cada actividad, y hay una enorme disposición y entusiasmo de participar, y entonces, bueno, se van generando encadenamientos. Pero sí es un proceso que en conclusión hay que desarrollar de manera gradual. No se puede aprender a correr antes de caminar, dicen por ahí, y también trabajar mucho en la parte de la planificación y la sensibilización para evitar resistencias internas y para incentivar más bien el trabajo conjunto. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a las personas docentes que nos han respondido estas dos preguntas. Y nos queda una última pregunta, con esta cerramos. Básicamente dice así, me gustaría saber cómo están contextualizando la internacionalización de la acción social para completar la triada que plantea el Plan Estratégico Institucional y que en un centro como el que represento, el CICAP, lo han incluido en su planificación estratégica y ya lo hemos empezado a conversar con la OAICE. Asumo que esta pregunta va para doña Diana. Sí, muchas gracias a Juan Antonio Hernández. Quisiera decir que, bueno, desde la Oficina de Asuntos Internacionales, desde la OAICE, nuestro rol es garantizar y facilitar los procesos macroinstitucionales, sobre todo como oficina coadyuvante en materia internacional de la rectoría, y por supuesto que nos debemos a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional e internacional. En ese sentido, la acción social es parte de los pilares, áreas sustantivas de desarrollo de la universidad. Hemos hecho un esfuerzo por trabajar directamente con la Vicerrectoría de Acción Social. Yo creo que lo que más se conoce de la acción social son los trabajos comunales universitarios, pero hay toda una gama de otras posibilidades, y yo arranqué mencionando una de extensión docente, cuál es el Instituto Confucio. Entonces, dentro de esta diversidad de posibilidades, de la manera en que se puede realizar la internacionalización, tomando en cuenta la acción social, corresponde a cada unidad académica, desde sus fortalezas, visibilizar las posibilidades desde las cuales pueden incorporar la acción social en materia de internacionalización, y por supuesto pensar en términos estratégicos cómo insertar no solamente a los docentes, sino también al estudiantado y, por qué no, al personal administrativo dentro de los esfuerzos que se adelanten en dicha materia. Muy bien, agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y concluimos de esta manera este webinar, no sin antes agradecerles pues nuevamente a nuestras personas expositoras y a todos ustedes su participación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.